Hola, yo soy Daniela Bardini Fragoso y esta es una clase más de mi curso de Álgebra Moderna en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Hoy vamos a estudiar el grupo alternante. Recuerden que para cada entero positivo n se define el enésimo grupo alternante, AN, como el subgrupo de Sn consistente de las permutaciones pares. El objetivo principal de esta clase es mostrar que si n es mayor o igual que 5, entonces AN es simple, es decir, que carece de subgrupos normales fuera de los subgrupos normales obvios, que son el subgrupo con un solo elemento y el subgrupo que es el grupo total, AN. Eh, Permítanme empezar con un recordatorio de qué hicimos la clase pasada cuando hablamos del grupo simétrico. Eh, Comenzamos tomando una permutación arbitraria, tau. eh, Consideramos la acción del subgrupo de Sn generado por tau en n barra, el conjunto cuyos elementos son los primeros n enteros positivos. Eh, y vimos que cuando tomamos las órbitas de esta acción, eh, las iteraciones de tau en cada una de ellas, más específicamente, si por cada órbita tomamos un elemento y en ese elemento evaluamos las iteraciones de tau, obtenemos una organización cíclica de las órbitas y que esta organización cíclica me permitía escribir mi permutación original como un producto de ciclos ajenos. Después vimos que era posible escribir cada ciclo como un producto de transposiciones, es decir, como un producto de ciclos de orden 2, y que por lo tanto la permutación original podía ser escrita como un producto de transposiciones. Y entonces llegamos a la pregunta de si podría haber alguna permutación que pudiera ser simultáneamente escrita como algún producto de un número par de transposiciones y algún producto de un número impar de transposiciones. Y vimos que eso no era posible. Probamos que es imposible escribir una permutación dada simultáneamente como el producto de un número par de transposiciones y como el producto de un número impar de transposiciones. Y así definimos la noción de permutación par y la noción de permutación impar, ¿no? Una permutación es par si puede ser escrita como un producto de un número par de transposiciones y es impar si, por el contrario, puede ser escrita como el producto de un número impar de transposiciones. Eh, y así llegamos al grupo alternante, ¿no? Como el subgrupo de Sn consistente de las permutaciones pares. Eh, y finalmente, el último lema que vimos la clase pasada es que si n es mayor o igual que 3, entonces el centro de Sn es trivial, ¿no? Es decir, que dada cualquier permutación diferente de la identidad, siempre hay alguien en Sn con la que no conmuta. Eso va a jugar un papel importante en la clase de hoy. Pues comenzamos con un lema, yo diría, sencillo, y es que, primero, el índice de AN en Sn es 2 y, por ende, AN es un subgrupo normal de Sn. Entonces, estoy afirmando que el número de clases laterales izquierdas de AN en Sn es exactamente 2. Pues permítanme mostrarlo. Observen, tomemos
digamos, una transposición, digamos, tau, la transposición 1, 2, digamos, cualquier transposición, pero la primera que me viene a la mente es 1, 2, y consideremos la función digamos f sub tau, bueno, f de Sn en Sn, dada por, pues ya se imaginará, ¿no? Multiplicar por tau por la izquierda. ¿Qué sucede? Pues por la ley de cancelación izquierda en grupos, claro que f es inyectiva y por lo tanto biyectiva. ¿Y qué más? Eh, f cuadrada es la identidad, porque f cuadrada es multiplicar por tau y luego por tau de nuevo, pero pues, tau por tau es la función identidad. Entonces f cuadrada es la identidad de Sn. Ok, y pues claro que lleva las permutaciones, el conjunto de permutaciones pares en las impares y las impares en las pares. Es decir, f de an es el conjunto de las permutaciones impares. Digamos rho en Sn, rho es impar. Es decir, Sn menos An. Y similarmente, f de Sn menos An es An. Y con eso concluyo la primera parte. ¿Por qué? Porque así f cuadrada es la identidad y lleva an en su complemento y el complemento en an. Y eso significa que an y su complemento tienen la misma cardinalidad. Y al tener la misma cardinalidad, pues an tiene que ser la mitad de Sn, ¿no? Y al ser la mitad de Sn, pues su índice tiene que ser 2. ¿Por qué tiene que ser 2? Porque todas, todas las clases laterales izquierdas tienen la misma cardinalidad, que es tienen la cardinalidad de an. Ok, entonces este argumento, okay, este argumento es suficiente para demostrar esto. Y en realidad, siempre que se tiene un subgrupo de índice 2 en un grupo, el subgrupo es normal. Aquí voy a dar una prueba ad hoc, es decir, una prueba que vale muy específicamente para AN, y les voy a dejar como ejercicio mostrar que si tengo un subgrupo H de índice 2 en un grupo G, entonces H es normal en G. ¿Okay? En este caso, la prueba realmente vuelve a ser muy fácil porque si yo considero, una permutación, entonces ahora, digamos, vuelvo a tomar una permutación. Bueno, ahora ya no es transposición, es una permutación arbitraria. Y, pues claro, yo quiero ver que la conjugación de AN por tau es AN. Pues considero el conjunto correspondiente, ¿no? De tau de AN, tau inverso. Y lo que observo es lo siguiente. Tau y tau inverso tienen la misma paridad, ¿no? Simplemente porque si tau es el producto de ciertas transposiciones, pues tau inverso es el producto de las mismas transposiciones, pero en el orden, escritas al revés, ¿no? En el orden inverso.
en el orden opuesto. Y así, este por este siempre me da par, y si en medio pongo algo par, esto me da siempre completamente par, ¿no? Y entonces esto está contenido en AN, pero tiene el mismo número de elementos, entonces son iguales. Em, ok. Eh, Vean que mi argumento fue ad hoc a la naturaleza de Sn y de An. Em, ok. Em, ¿Qué más? Pues recuerden que vimos que si tengo un T ciclo, es decir, un ciclo de longitud T, eh, que dejamos como ejercicio ver que la longitud del ciclo es igual al orden del subgrupo generado por el ciclo en Sn. Bueno, vimos que un T ciclo es par si y solo si la longitud es impar. Ajá. Y así, todo treciclo es par, ¿no? Y pertenece a N. Bueno, pues nuestro primer resultado de hoy es que cuando considero el subgrupo de Sn generado por los tres ciclos, lo que obtengo es todo AN. Ok, entonces vamos a argumentar. Eh, por definición, eh, AN está generado por todas las cosas de la forma transposición por transposición, porque los elementos de AN son todos los que pueden ser escritos como el producto de un número par de transposiciones, ¿no? Entonces, si yo considero los elementos de Sn que son de la forma transposición por transposición, eh, todos ellos, claro que cada uno de esos productos está en AN, pero generan AN, ¿no? Por definición de AN. Eh, y así, para ver que el subgrupo generado por los tres ciclos es todo AN, basta ver que todo elemento de Sn de la forma transposición por transposición puede ser escrito como producto de tres ciclos. Ok, habiendo dicho eso, eh, pues veamos. Ajá. Recuerden que la clase pasada vimos que cuando mostramos que todo ciclo es producto de transposiciones, pues de hecho hicimos esto, vimos que se cumplía esta igualdad. Ok. Y recordando esa igualdad, cuando tomamos un producto de dos transposiciones, pues claro, ese producto de dos transposiciones, pues una de dos, o las dos transposiciones son iguales, en cuyo caso es lo que tengo es la identidad y no tengo nada que probar, o, eh, o son ajenas, uh-huh, o comparten un elemento. Cuando comparten un elemento, pues veo que lo que tengo es algo de la forma de aquí, del lado derecho. Uh-huh, y pues ya, el resto es puedo acomodarlo así, ¿no? O de hecho ya directamente puedo, usando esta igualdad, ver que aquí el producto de estas dos tiene que ser un ciclo de longitud 1 más. Pero, en fin, hagamos el cálculo. Eh, de acuerdo a este, eh, A va a dar a B, eh, B va a dar a C y C va a dar a A y se cierra. Entonces, pues sí, como había yo dicho, esto es un triciclo. En el siguiente caso, cuando las dos transposiciones involucradas son ajenas, ¿qué podría hacer? Pues un truco que se me ocurre es forzarlas a que no sean ajenas. Es decir, meter un BC en medio. Entonces esto es igual a A por B, B por C.
Claro, el B por C lo tengo que cancelar inmediatamente. C por D. Y me doy cuenta que aquí tengo justamente el caso anterior. Aquí tengo producto de dos transposiciones que comparten 1, producto de dos transposiciones que comparten 1. Y así este es un triciclo y este es un triciclo. Y de esa manera, este es un producto de dos triciclos. Y así, repito, eh, cada, cada producto de dos transposiciones está en el subgrupo DSN generado por los tres ciclos. De esta manera, el subgrupo que generan todos los productos de dos transposiciones, que es por definición AN, está contenido en el subgrupo generado por los tres ciclos. Y eso termina la prueba del lema. Bien, consideren ahora el caso general de un subgrupo H de un grupo G y tomen un elemento del grupo. Es muy sencillo ver que la función de G en G dada por conjugar por mi elemento dado es un automorfismo. De G del grupo. Claro, no sé si todos los automorfismos de G sean de esta forma. Estoy diciendo que conjugar por un elemento arbitrario de G es un automorfismo del grupo, pero en general, al menos a priori, no me resulta claro que todo automorfismo del grupo sea de esta forma. Observen que H resulta ser normal en G si y solo si H es invariante bajo cada uno de estos automorfismos dados por conjugar por alguien del grupo grande. Bueno, pues vamos a decir que H es un subgrupo característico de G si no solo es invariante bajo estos, sino bajo todos los posibles automorfismos de G. Y así, pues en particular, todo subgrupo característico de un grupo es en particular normal. Bueno, ya sabemos que AN es normal en SN. Fue nuestro primer lema. Nuestro siguiente lema nos dice que no solo es normal en SN, sino que es de hecho característico, es decir, invariante bajo todo automorfismo de SN. Para la prueba de este lema, vamos a tomar ya esta caracterización de AN como el subgrupo de SN generado por los tres ciclos y vamos a usar esa caracterización para dar otra caracterización más invariante de AN. ¿Sí? Primero, observen que si toman un triciclo y lo piensan como una especie de rotación, pues aplicarlo una vez es como una rotación y aplicarlo otra vez es algo así, que parece que también vuelve a ser una rotación de esos tres elementos, pero en el sentido opuesto. Y así al menos parece que el cuadrado de un triciclo es triciclo también. Pues vamos a verificarlo. Tomen un triciclo A, B, C y elévenlo al cuadrado. Pues vamos a calcular. Comienzo con A. A va primero a B y luego hasta C. C va a dar a y finalmente hasta B. Y B va a dar a C y finalmente hasta A. Y como A ya está aquí, cierro. Y en efecto, fue un triciclo y el hecho de que aquí C y B aparecen como invertidos es consistente con esto de que es como la rotación pero hacia en el otro sentido. Ok, ¿qué gano con esto? Pues lo que gano es ver que ahora si razono al revés, de derecha a izquierda,
todo treciclo es cuadrado de alguien de Sn. Es decir, este conjunto de generadores de AN consiste de cuadrados de elementos de Sn. Pero por otro lado, si yo tomo cualquier elemento de Sn, su cuadrado claro que está en AN. Y así lo que estoy probando es que, de hecho, cuando considero el conjunto de todos los cuadrados de elementos de Sn, en ese conjunto está contenido en AN, y contiene a todos los tres ciclos, de manera que AN coincide con el subgrupo generado por ese conjunto. Y luego, fíjense, como esto es elevar al cuadrado elementos de este grupo, esto se presta ya a la aplicación de homomorfismos, ¿no? Porque los homomorfismos abren producto. Ahora, phi de un cuadrado, claro que es claro que también es un cuadrado, ¿no? Porque si phi es un automorfismo. Entonces lo que veo es que para todo automorfismo de Sn, phi del conjunto que estoy considerando, pues es de nuevo el mismo conjunto. Y eso termina la prueba, ¿no? Porque ahora pues cualquier automorfismo de Sn pues lleva este conjunto en sí mismo y por lo tanto el subgrupo generado por él en sí mismo. Y eso pues es justamente lo que yo quería probar. Ok. Como corolario, eh, todo automorfismo de Sn lleva subgrupos normales de AN en subgrupos normales de AN, ¿no? Una vez que ya AN es invariante bajo cualquier automorfismo de Sn. Y eso se debe a la siguiente afirmación que les dejo como ejercicio. Y es que si phi es un automorfismo de un grupo arbitrario G y H es un subgrupo invariante bajo ese automorfismo phi, entonces para todo subgrupo normal de H, la imagen bajo phi vuelve a ser normal en H. La prueba de esta afirmación se la dejo a ustedes como ejercicio. Y una vez sabiendo que es verdad, pues, digamos, el corolario es automático. ¿Por qué? Porque ya sé que AN es invariante bajo todo automorfismo. Ok. Nuestro siguiente lema. Comenzamos ya a encaminarnos hacia la prueba de que AN es simple para n mayor o igual que 5, es decir, para n mayor o igual que 4, perdón, mayor que 4, para n mayor que 4. Nuestro siguiente lema nos dice que si considero Sn casi es simple, ¿no? Porque tiene muy poquitos subgrupos normales, a saber, los únicos que hemos encontrado hasta el momento. Si a mí me dan un grupo cualquiera, claro que tiene el subgrupo con un solo elemento, claro que es normal. El grupo total, claro que es un subgrupo normal. Eh, Hoy ya encontramos a n como subgrupo normal, de hecho característico de Sn. Y nuestro siguiente lema nos dice ya no puedes encontrar más, además de los que ya encontraste. La prueba. La estrategia de la prueba es la siguiente. Tomo un subgrupo normal de Sn, diferente del subgrupo con solo un elemento. Y lo que voy a hacer es probar que ese subgrupo tiene un treciclo. ¿Por qué?
Porque yo ya sé que el conjunto de todos los tres ciclos genera AN. Y ya sé eh, que la clase de conjugación en Sn de un treciclo es justamente el conjunto de todos los tres ciclos, por la invarianza de la estructura cíclica de una permutación. Y así, o digo si quieren, porque yo sé que dos permutaciones son conjugadas si y solo si tienen la misma estructura cíclica. De manera que si un subgrupo normal de Sn tiene un treciclo, necesariamente debe tener a todos los tres ciclos. Y así debe contener a n. Y al ser AN un subgrupo de índice 2 en Sn, de ahí puedo deducir que n tiene que ser o AN o Sn. Ajá, entonces, por eso me basta ver que n en efecto tiene un treciclo. Ok, bueno, pues como n no es el subgrupo con un solo elemento, pues puedo tomar a alguien una permutación en n, diferente de la identidad. Eh, y por el último lema de la clase pasada, para esa permutación mu, existe alguna permutación en Sn con la que no conmuta. Ok, pero como toda permutación puede ser escrita como producto de transposiciones, pues esto implica que debe haber alguna transposición con la cual mu no conmuta. Porque si conmutara con todas, entonces pues conmutaría con cualquier producto de transposiciones y entonces conmutaría con cualquier elemento de Sn. Ok, entonces por el último lema de la clase previa y porque toda permutación es producto de transposiciones, eh, yo sé que para esta permutación, diferente de la identidad, hay alguna transposición con la que no conmuta. Ok, esto significa que cuando yo considero el conmutador, es decir, este producto, tau inverso, pues este producto no es el neutro. ¿No? Recuerden que ya habíamos introducido el conmutador de dos elementos arbitrarios de un grupo, digamos A minúscula, B minúscula. El conmutador de AB lo habíamos introducido como el elemento A, B, A minúscula, B minúscula de G. Y habíamos observado que ese elemento es el neutro si solo si A y B conmutan. Entonces aquí como no conmutan, este no es el neutro. Ok, ahora voy a analizar las siguientes dos posibles factorizaciones de este conmutador. Primero esta factorización y luego esta otra. ¿Ok? Cuando analizo la primera, me doy cuenta. Pues mu inverso tiene que estar en n porque mu está en n y n es subgrupo. Mu inverso tiene que estar en n. Y como n es normal, tau inverso tiene que estar en n a fuerza. Y como mu está en n, el producto tiene que estar en n. Entonces ya usando la normalidad de n, veo que de hecho ese conmutador que introduje es un elemento de n, por un lado. Por otro, cuando considero la otra factorización, pues estoy hablando del conjugado de una transposición. Y como vimos que se comporta la conjugación en Sn, es decir, vimos que si tomo un ciclo y lo conjugo por alguna eh, permutación gamma, eh, el resultado es otro ciclo de la misma longitud y que de hecho se obtiene del ciclo original tomando sus miembros y aplicándoles la permutación gamma. Y si yo hago eso ahora cuando mi permutación gamma es mu y escribo tau como transposición, pues mu tau, mu inverso es la transposición mu del primero, mu del segundo de los miembros de tau, ¿no? Entonces,
Esta es una transposición. Es diferente de tau porque mu y tau no conmutan. Si esto fuera igual a tau, veo fácilmente que entonces mu tau sería igual a tau mu. Y así, pues yo veo que esta es una transposición diferente de tau que multiplico con tau inversa, que es tau misma, ¿no? Y así, este conmutador es el producto de dos transposiciones. Ahora, esas dos transposiciones pueden ser ajenas o no, ¿no? Pero no son la misma, ¿no? No son la misma porque justamente es una transposición diferente a tau. Entonces, aquí esta transposición es diferente de esta, porque tau inverso es tau. Entonces, no son la misma, pero sí pueden ser que comparten un elemento o que son completamente ajenas. Ok, si son ajenas, pues este conmutador pues es entonces de esta forma. ¿Ok? Y si no son ajenas, pues es un conmutador de la forma AB, BC. Pero aquí usamos estos cálculos que hicimos antes, ¿no? Por ejemplo, cuando no son ajenas, esto es ABBC, es un treciclo. Y en este otro caso, cuando son ajenas, este es un producto de dos treciclos. ¿Sí? Ok. Entonces, si son ajenas, N contiene además todos los pares de transposiciones ajenas. Ajá. Bueno, pues tomen J en el complemento de estos cuatro números. ¿Okay? Eso puedo hacerlo porque desde el comienzo de mi lema supuse n mayor que 4. O sea, n mayor o igual que 5. Entonces sí hay al menos un elemento aquí. Ok. Y ahora consideren este producto. ABCD, BJCD. Como vimos que n debe contener todos los productos de transposiciones ajenas, porque n es normal, de nuevo por la invarianza de la estructura cíclica, por la caracterización de la conjugación en términos de la estructura cíclica. Este también está en n, y así el producto está en n. ¿Ok? Y cuando hago el producto, veo que ahora sí obtengo un treciclo. ¿Sí? Y aquí quizá debí de haber puesto comas. Ok, y conteniendo un treciclo, pues automáticamente n contiene todos los treciclos. Bueno, eso era en este caso, en el caso en el que el conmutador era producto de transposiciones que eran ajenas. Pero como vimos, si no eran ajenas, automáticamente ya el conmutador era un treciclo y ya acabé, porque entonces n contiene entonces a todos los treciclos de ese n, porque n es normal, de nuevo, por la caracterización de la conjugación de Sn. Y el resto, pues entonces ya está, ¿no? Porque en cualquier caso veo que veo que n tiene todos los tres ciclos de Sn y por lo tanto contiene al alternante. Ok, pero si contiene el alternante, digamos, ya no hay espacio, ¿no? Porque el índice es 2, ya no hay espacio por el teorema de Lagrange, porque el orden de n eh, debe, si quieren, sabiendo esto, el índice de n en Sn tiene que dividir a 2, entonces 1 o 2. Entonces 1 o 2. Okay, y eso termina la prueba del lema. Ok, y ahora les dejo un ejercicio que en este momento yo diría que es bastante difícil, y es dar un ejemplo de un grupo G y subgrupos con la propiedad de que el primero es normal en el segundo es normal en el grande, pero el primero no es normal en el grande. ¿Sí?
¿no? Es decir, que la normalidad no es transitiva. ¿Por qué dejo este ejercicio? Pues este ejercicio lo dejo para que vean que este lema todavía no implica, de este lema todavía no podemos deducir que AN es simple. Eh, ¿Por qué? Pues porque por el ejercicio, claro que es posible, sería posible que en AN pudiéramos encontrar un subgrupo que es normal en AN. Sabemos que AN es normal en SN, pero no podemos aplicar esto pero es decir, no necesariamente sabemos que el subgrupo normal de AN es normal en SN, y por lo tanto no podemos aplicar este lema para deducir que ese subgrupo normal de AN es este o este. ¿Sí? Es decir, eh, este ejercicio me dice, todavía no puedes aplicar el lema para deducir que AN es simple, tienes que hacer algo más. Ok, pues veamos. La siguiente proposición es un tanto técnica, si quieren. Y lo que me dice es que si yo tengo un elemento DSN, ajá, que conmuta con todos sus conjugados bajo transposiciones, es decir, conmuta con todos los elementos de la forma tau, tau sigma, tau inverso, con tau transposición, si conmuta con todos los elementos de esta forma, entonces mu necesariamente tiene orden 2. ¿Sí? Entonces vamos a probar. Bueno, pues escriban mu como producto de ciclos disjuntos de orden mayor que 1. ¿Sí? Ok, el que mu tenga orden 2, pues equivale, aquí, perdón, aquí debí de haber escrito, claro, diferente de la identidad. Okay. El que una permutación tenga orden 2 justo equivale a que cuando yo la escribo como producto de ciclos disjuntos, todos los ciclos tengan orden 2, ¿no? Porque eh, la clase pasada dejamos como ejercicio ver que si expreso una permutación como producto de ciclos ajenos, entonces el orden de la permutación es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los ciclos que aparecen en su descomposición. Ok, de manera que lo que quiero es ver que el que mu conmute con todos sus conjugados bajo transposiciones debe reflejarse en que todos los ciclos que aparecen en su descomposición como producto de ciclos ajenos eh, tengan orden 2, sean transposiciones. Entonces voy a analizar qué sucede si no, es decir, qué sucede si alguno de ellos no tiene orden 2. Pues si alguno de ellos no tiene orden 2, entonces puedo escribir S, lo puedo escribir, aparecen al menos 3, ¿no? Y de hecho lo puedo escribir hasta así, ¿no? Hasta la izquierda, y aquí continúan otros ciclos, ¿no? Okay, entonces puedo escribir esto así. Muy puedo escribirlo de esa manera, donde A, B y C pues son distintos. Ok, ahora aquí en mi proposición estoy suponiendo que n es mayor o igual que 4. Por lo que cuando considero estos tres elementos, hay alguien más en n barra. Ok, pues lo tomo. Lo tomo y considero la transposición dada por intercambiar este y este. Para calcular así el conjugado de mu bajo tau, que entonces sería, por lo que vimos la clase pasada, simplemente tomar este y sustituirlo por tau de él, que es j. Y así este conjugado se ve así. Ajá. Ok, y ahora vamos a ver, pues vamos a calcular, fíjense, este envía A en B y mu lo envía en C. Entonces esta composición envía A en C. Ok, por otro lado, mu envía A en B y este envía B en J.
y así este envía A en J. Bueno, pero ahora entonces veo que el valor de estas dos permutaciones en A no coinciden esos dos valores. Ok, es decir, esta de aquí y esta de aquí no pueden ser iguales. Y así, mu no puede conmutar con esta conjugación suya por esta permutación. Y eso muestra mi proposición, ¿no? Si en efecto conmuta con todos sus conjugados bajo transposición, a fuerza debe tener orden 2. Ok. Otro lema que de hecho ya mencioné eh, en clases anteriores, pero que quiero mencionar bien explícitamente, eh, un hecho que tiene que ver con productos directos y semidirectos, y que vamos a abordar con más cuidado la siguiente clase, em, que es lo siguiente. Supónganse que tengo dos subgrupos normales de G. Ajá. Eh, bueno, primero, si su intersección es trivial, entonces todos los de H conmutan con todos los de K. No sé si dentro de H conmuten entre ellos, ni tampoco si entre los de K conmutan entre ellos, pero sí todos los de aquí conmutan con todos los de acá. Ok. Si eh, el subgrupo generado por la unión de H y K ya es todo G, es decir, si con H y K, si con ellos ya genero todo G, entonces todo elemento de G puede ser escrito como un producto de alguien en H con alguien de K y simultáneamente como un producto de alguien en K por alguien en H. Eh, aunque no se tenga esta intersección, ¿no? Eh, observen, suponer esto, digamos, en general, de esto lo que puedo yo deducir automáticamente es que todo elemento de G puede ser escrito como un producto de la forma elemento de H por elemento de K, por elemento de H por elemento de K, por elemento de H por elemento de K, etc. Y la hipótesis extra de que los subgrupos sean normales, lo que me dice es, ok, en esa expresión puedes ir haciendo ciertas conmutaciones para, para pasar todos los elementos de H de un solo lado y todos los elementos de K de un solo lado. Y puedes hacerlo porque, como vimos, el precio de conmutar es la conjugación y la normalidad de un grupo te permite permanecer dentro del grupo. ¿Okay? Entonces, digamos, de alguna manera ya les estoy diciendo el argumento de cómo va a ser la prueba de esto. Y finalmente, si tengo ambas condiciones, si su intersección es trivial y generan todo G, su unión genera todo G, entonces todo elemento de G puede ser escrito de manera única como producto de alguien en H por alguien de K. ¿No? Y así hay al menos una biyección entre G y el producto cartesiano de H y K. Pues vamos a mostrarlo. 1. Pues tomen para 1, digamos, permítanme hacer esto. Tomemos H en H y K en K. Y consideremos el conmutador, ¿no? Ya sabemos que H y K conmutan solo si su conmutador es el neutro. Entonces HK, H inverso, K inverso. Ok, y observo lo siguiente. Este está en K, mayúscula, porque K es normal. Y este, pues claro que también está ahí, lo tomé, ¿no? Bueno, K está en K y su inverso pues vuelve a caer en K. Y entonces este es un elemento de K, por un lado. Por otro, ahora cuando considero esta otra factorización, H es normal y entonces esto está en H.
porque es su grupo normal. Y pues H minúscula, claro que ahí la tomé en H. Entonces esto está en K intersección H. Que en 1 estoy suponiendo que es E. Y así H y K conmutan. Ok. En el segundo. En el segundo, primero veo que, observo, observo que, por ejemplo, para H1, H2 en H y K1, K2 en K, esta especie de palabra, H1, K1, H2, K2, es igual a, y miren, yo quiero pasar H2 del lado izquierdo, ¿no? Para ver que este puede ser escrito como un producto de alguien en H con alguien de K. Ok, pues lo paso sabiendo que el precio de pasarlo es la conjugación. Entonces esto es H1 por H2 por H1, perdón, H2 inverso, H, perdón, H2 inverso, ¿sí? K1, H2, K2. Aquí, claro, esto se cancelaría y si me da la igualdad, por un lado, por otro, claro que este está en H y este está en K y de esa manera este está en K. Y habiendo visto esto, es decir, que es un producto de esta forma, alguien en H por alguien en K por alguien en H por alguien en K, puede ser escrito como alguien en H por alguien en K, uso inducción, ¿no? Ahora tomo una expresión arbitrariamente larga y hago el mismo truco de pasar de un lado a otro pagando el precio de la conjugación y uso hipótesis de inducción, ¿no? Para demostrar 2 por inducción. ¿Ok? Y finalmente, cuando llego a 3, si tengo estas dos hipótesis con H y K normales, en 1, yo sé que sí, en efecto, todo elemento de G puede ser escrito en la forma deseada. Ya solo me falta la unicidad. Entonces, em, en 3, ¿no? Supongamos que H intersección K es E y que el subgrupo generado por la unión de H y K es todo G. Y tomemos de nuevo H1, H2 en K, en H, perdón, y K1, K2 en K, y supongamos que me dan el mismo elemento, ¿no? H1, K1, el mismo elemento de G. Y lo que yo quisiera ver es que H1 es igual a H2 y K1 es igual a K2. Pues lo que yo sé es que paso los H's de un lado y los K's del otro. Entonces voy a mover. Entonces, H1, H2 inverso es igual a K1 inverso, K2. Donde ya usé que todos los elementos de H conmutan con todos los elementos de K.
¿no? Es decir, si quieren, pasé H2 del lado derecho, H2 inverso de aquí del lado derecho y lo pasé a través de K1, sin cambios, porque ya sé que conmutan por esta hipótesis, ¿no? Ok. Pero aquí esto está en H y esto está en K. Y H intersección K es el neutro. Entonces H1 es H2 y K1 es K2. Y eso termina la prueba del lema. Bien. Llegamos así al teorema principal de la clase, que es que si n es mayor o igual que 5, entonces AN es simple. Pues vamos a probarlo. Aquí supongamos que n es mayor o igual que 5. Será mayor o igual que 5. Y lo que voy a hacer es tomar un subgrupo normal maximal dentro de AN. Ajá. Voy a suponer que es posible encontrar un subgrupo normal no trivial de AN. Y una vez que supongo que hay algún subgrupo normal no trivial, pues puedo tomar uno maximal, ¿no? Uno de tamaño máximo, si quieren. Es decir, que ya entre el que estoy tomando y AN ya no hay subgrupos normales de AN. ¿Sí? Ok, ahora bien, sabemos que los únicos subgrupos normales de SN son los que hemos encontrado hasta el momento, es decir, el subgrupo con un solo elemento, AN y SN. Eh, de manera que como M no es ninguno de ellos, ¿no? O sea, M está propiamente entre este y este, ¿no? M está propiamente entre este y este. Y claro que no es Sn. Y entonces M no puede ser entonces normal en Sn. Ok. Pero no puede ser normal en Sn y así pero sí es normal en AN. Entonces, sí es normal en AN. Y entonces observen, M es normal en AN, es decir, AN está contenido en el normalizador de M. Y así el normalizador de M tiene que ser o AN o todo Sn. Pero no es Sn, porque M no es normal en Sn, entonces es AN. Y aquí usé que AN tiene índice 2 en M. Ok, entonces el normalizador es AN, no puede ser más grande. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo tomo a alguien fuera de AN, ese alguien no está en el normalizador. Es decir, no se da la igualdad entre el conjugado y M. En particular para las transposiciones, que ciertamente están fuera de AN, tengo esta no igualdad, esta desigualdad. Eh, por un lado. Por otro, si tomo dos transposiciones, su producto es par, es decir, vive en AN, y entonces sí vive en el normalizador de M, y así conjugar por ese producto sí me da M. Okay. Bien. De esta, sabiendo esta igualdad, pues ya puedo pasar sigma de este lado y también de este lado y obtener que entonces para cualesquiera dos transposiciones sí se tiene esta igualdad. ¿No? Entonces, es decir, se tiene esta igualdad, pero este no es M y este tampoco es M, por esto de aquí. ¿Qué significa eso? Que si me dan, que no importa qué transposición me den, no importa qué transposición me den, el conjugado de M por esa transposición siempre es el mismo grupo y ese mismo grupo no es M. Es el mismo grupo, no M. Es decir, tengo ahí dos subgrupos de SN como especiales, que son M
y el conjugado de M por cualquier transposición. Y esos dos subgrupos no son iguales. Ok. Eh, Tomen ahora una transposición, la que sea, ¿sí? Y consideren esta intersección. Cuando ustedes toman una segunda transposición, digamos sigma, ¿qué es lo que sucede? Que sigma, sigma de esta, escribo antes, sigma de esta intersección es, es la intersección de sigma aplicado a cada uno de los factores. Bueno, perdón. Cuando tomo cualquier transposición, tau, sigma de esta intersección esta conjugación es igual a la intersección de los conjugados. Porque por conjugar por sigma es un automorfismo. Y así se comporta bien con las intersecciones. Okay. Pero este es este factor y este es el otro factor. Y lo que veo entonces es que bajo cualquier transposición, este es invariante bajo la conjugación por esa transposición. Y así tiene que ser invariante bajo todo Sn, bajo la conjugación por cualquier elemento de Sn. Es decir, este es un subgrupo normal de Sn. Ok, es un subgrupo normal de Sn contenido en M que está contenido propiamente en AN. Y esto obliga a que tenga que ser el subgrupo con un solo elemento. Ok, de esto, ¿qué deducimos? Pues por el lema anterior, vemos que todo elemento de este conmuta con todo elemento de este. Y eso era para toda transposición, ¿no? Porque tau fue una transposición arbitraria. Eso significa que todo elemento de M conmuta con todo elemento de este para toda transposición. Es decir, todo elemento de M necesariamente tiene orden menor o igual que 2 la proposición técnica que probamos antes, que están aquí, viendo aquí abajo aquí abajo. ¿Ok? Ahora, un argumento similar a este de aquí muestra que eh, que el subgrupo generado por M y esta transposición arbitraria eh, es normal en Sn. Un argumento, pues, porque conjugar por cualquier transposición eh, lleva este factor de la unión en el otro y este en este. Y así el subgrupo es invariante bajo la conjugación, bajo cualquier transposición y por lo tanto bajo cualquier elemento de Sn. Y así este es normal. Ahora bien, M está contenido en AN y tau al ser transposición, este también está contenido en AN, ¿no? Si quieren simplemente AN es normal en Sn y entonces si este está contenido en AN, su conjugación está contenido también en AN. Y así este subgrupo, que sabemos que es normal en Sn, de hecho está contenido en AN. Ok, está contenido en AN y es normal en Sn, pues tiene que ser AN. ¿Por qué? Porque contiene a M. ¿No? Es un subgrupo contenido en AN que contiene a M y es normal en Sn. Pues tiene que ser AN. Ok,
Vemos entonces que M y este subgrupo tienen intersección trivial y que generan todo AN. Y entonces, usando el lema anterior, que de nuevo están viendo aquí abajo de mí, lo que obtengo es que todos los elementos de M conmutan con todos estos, pero también veo que todo elemento de AN puede ser escrito de manera única como alguien de aquí por alguien de aquí. El alguien de aquí tiene orden menor o igual que 2, el alguien de aquí tiene orden menor o igual que 2, conmutan de manera que el orden de ese producto es menor o igual que 2. Y entonces concluyo que el orden de todo elemento de AN es menor o igual que 2. Y eso contradice el hecho de que los tres ciclos, que ciertamente viven en AN, no tienen orden menor o igual que 2, porque tienen orden 3. Ok, entonces algo estuvo mal en el camino. ¿Qué es lo que estuvo mal? Pues la suposición de que era posible encontrar un subgrupo normal de AN contenido, digamos, contenido propiamente en AN y que contuviera propiamente al subgrupo con un solo elemento, ¿no? Es decir, lo que debe estar mal es la suposición de que era posible encontrar un subgrupo normal no trivial de AN. Ok, entonces lo que debe estar sucediendo es que AN es simple. Y eso termina la prueba y termina la clase de hoy. Y aquí tienen algunos ejercicios, un poco de tarea.